¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Sucede que el pasado 28 de abril los colombianos habían salido a manifestarse en contra de esta reforma tributaria, un planteamiento del actual presidente, que es Iván Duque. Sucede además que en plena pandemia este gobierno colombiano se ha dedicado a comprar tanques de guerra, en este caso apoyando la guerra, lo cual causó un gran déficit fiscal. Por tanto, pues no hay dinero, no hay plata, y para ello se creó, para ello lo que sucede es que se creó una reforma tributaria, le pone un impuesto a toda la clase media, lo que va a hacer en consecuencia que la pobreza aumente. En la actualidad el 48% de la población es pobre allá en Colombia, y la clase media es en todos los casos la más afectada por la pandemia, ya que perdieron trabajo, perdieron sus negocios, perdieron los emprendimientos que hicieron, cerraron negocios y demás. La reforma tributaria, ¿en qué consistía? Consistía básicamente en gravar los impuestos a la canasta básica familiar, alimentos de primera necesidad, y también quería gravar impuestos a la riqueza. Si bien es cierto que estas manifestaciones son justificadas por un lado, y este gobierno no puede ahogar en impuestos a su propio pueblo. ¿Qué sucede acá? Que los únicos que debían o tenían la potestad de manifestarse en este caso eran todos los colombianos, si bien es cierto, pero los más afectados en todo caso serían pues la población de derecha, que fue la que votó por Duque, obviamente, y porque pues en sus promesas electorales estaba sobre bajar impuestos y no subirlos. Entonces, en este caso lo que sucedió y lo que sucede en todos los países de Latinoamérica cuando está algún gobierno de derecha en el poder es que salen el grupo de socialistas, el grupo de izquierda, a meterse a estas manifestaciones y a convertir estas manifestaciones pacíficas en vandalismo. Otra cosa que hay que decir es que el gobierno de Iván Duque, si bien es cierto, se presentó como un gobierno de derecha en las elecciones, está gobernando con políticas de izquierda, entonces pues esto lo convierte en un socialdemócrata. Como algunos especialistas lo llaman, es una derechita cobarde. Ahora pasamos al déficit fiscal. ¿Por qué es que está sucediendo un déficit fiscal? ¿Por qué hay un déficit fiscal allá en Colombia? El problema no es por este lado la recaudación fiscal, sino la destinación de esta recaudación. La mayoría de esta recaudación obviamente se va a ir en corrupción, y al final esta carga fiscal va a ser mal distribuida, va a ser mal administrada. Y además que según algunos testimonios de los ciudadanos colombianos, desde que empezó la pandemia se empezaron a entregar bonos, así como sucede en Perú, como sucede en varios países. Se empezaron a entregar bonos, pero igualmente, haciendo una comparación con Perú, se entregaron bonos a personas que habían fallecido, se empezaron a entregar bonos a personas que no lo necesitaban realmente y que tenían una situación económica acomodada, o pues a personas que ni siquiera existían. Entonces ahí es donde empieza este fruto, esta semilla de la corrupción, como en cada país latinoamericano. ¿Por qué es que es un caos actualmente Colombia? Pues como les digo, salieron a manifestarse estos colombianos, los ciudadanos colombianos, pero de manera pacífica. Al inicio todo fue pacífico, como toda manifestación. Tiene que salir la policía pues para resguardar a los manifestantes, para que no haya abusos de un lado o del otro, para que no haya violencia. Pero en este caso pues lo que sucede es que como Colombia está próxima a unas elecciones a la presidencia, la izquierda, como hace en todos los países, se infiltra en estas manifestaciones pacíficas, adscribiéndose, haciéndose con el título de las manifestaciones de las que no son parte, para generar violencia, para generar caos en la sociedad y destrucción a su paso.
en esta situación, cuando entraron estos manifestantes violentos a las marchas pacíficas, empezaron a atacar los policías. Estos policías entonces, obviamente se tenían que defender ante estos abusos y ataques de estos izquierdistas que iban de vándalos. Entonces, en este caso, algunos manifestantes violentos son los que agarraron a los policías, los empezaron a masacrar de uno en uno, pero hay algunas fotos, otros vídeos donde se muestra que los policías están atacando a los civiles y a algunos manifestantes. Y esto obviamente es en respuesta a esta violencia. La violencia genera más violencia, eso es acá y en cualquier lugar. Otra cosa es que la represión por esta parte de la policía y el terrorismo con el vandalismo, pues con estos manifestantes, Colombia es en este caso un caos total y se ha convertido, o sea, se está realizando una guerra interna. La izquierda, por un lado, provocó a la policía y la policía tiene que responder. Ellos no van a saber quiénes son, digamos, los manifestantes pacíficos, quiénes son los violentos. Al final ellos tienen que defender la ciudad, los negocios, en fin, defender el orden, mantener el orden como tal. Otra situación es que el señor Gustavo Petro es un próximo candidato a las elecciones colombianas. Es pues un señor de izquierda, un socialista que cree que imprimiendo el dinero se elimina la pobreza, nada más imprimiendo mucho dinero y está, billetes. Todo apunta a que este señor Gustavo Petro pues va a llegar a esto de la presidencia próxima de Colombia, porque se está haciendo el título con estas manifestaciones y con estas manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque. Casi lo mismo que ocurrió en Perú con el gobierno de Merino, cuando salieron estos niños de la generación bicentenario a marchar exigiendo derechos, exigiendo que el señor Merino salga de la presidencia, obligándolo a renunciar, en pocas palabras. Entonces, en este caso lo que sucedió acá en Perú es que Julio Guzmán, Verónica Mendoza y no sé cuántos candidatos más se adscribieron a estos títulos de las marchas, supuestamente luchando por este golpe a la democracia, este golpe de Estado, para poder ganar votos y para estas elecciones que se dieron hace el pasado 10 de abril. Ahora, la represión policial es innegable. Pues hay vídeos donde se ve que estos policías están agrediendo a los manifestantes, están arrinconándolos, pero también hay vídeos donde estos manifestantes atacan a la policía, atacan a los policías cuando están solos. Entonces pues la violencia se va a responder con violencia y es así. Así como se han denunciado abusos por parte de esta policía, también se está denunciando abusos por parte de los vándalos hacia la policía. Y en este caso pues la izquierda, como siempre, provocando a la policía para que ésta abra fuego contra todos los manifestantes, y al final se trata de esta policía de una policía que está en contra de los derechos humanos, que está en contra de la población, que no está con el pueblo, que está con el gobierno y todo ese rollo, que se toman estos títulos al final de la izquierda para poder luchar contra el gobierno de turno, que puede ser o no de derecha, pues. Ahora hablemos de Petro. ¿Quién es exactamente Gustavo Petro? Este señor actualmente es un senador allá en Colombia, que en años pasados había sido guerrillero. Es además amigo de Hugo Chávez, del fallecido Hugo Chávez. Y pues Petro tiene ideas comunistas, tiene ideas izquierdistas, y en este caso va cambiando poco a poco durante esas manifestaciones su discurso, tal como lo está haciendo en este caso Pedro Castillo, aliviándose, ablandándose para poder ganar un poco más de votos de los indecisos. Entonces Petro allá en Colombia pues está haciendo lo mismo, está liderando las encuestas en este caso para las elecciones presidenciales que se van a dar próximamente,
Pero como todo izquierdista, Gustavo Petro es un oportunista y se está aprovechando de estas marchas, pero es sumamente discutible el hecho de que la izquierda se manifieste en Colombia para poder decir que pues que está en contra de esta subida de impuestos, porque al final todos sabemos que los socialistas, los de izquierda, siempre quieren impuestos, impuestos y más impuestos. Al final, si les dan más impuestos a los socialistas, deberían estar contentos y pues no ponerse en ese plan de adscribirse a ese título de marchas. Es totalmente legítima esta marcha, la marcha pacífica primeramente que han estado realizando los manifestantes, sí, pues sí, es legítima y es dable, pero lo que no se acepta es que estos izquierdistas pues se hayan sumado en este caso, porque es algo incoherente pues el llegar a estar en contra de una reforma tributaria que al final es más impuestos y es lo que quieren los izquierdistas. Sin embargo, lo que hacen es esta manifestación, pues ellos se unen a esta manifestación simplemente por oportunismo, por decir que este gobierno de turno de derecha, pues Iván Duque termina siendo un socialdemócrata. Este gobierno pues terminan diciendo que que está mal, que todo hubiera sido diferente si llegaba un gobierno de izquierda al poder y todo el rollito ese. Entonces, Colombia en este caso digamos que está condenada por Iván Duque y deja mucho que desear, porque Iván Duque llega al poder diciendo que es derecha, pero está pues usando estas políticas de izquierda, como les digo, esta subida de impuestos. Y Gustavo Petro es el que está a punto de ganar esta elección como un comunista que se autotitula anticomunista. Las propuestas de Petro básicamente son un montón de políticas sociales comunistas, socialistas, impuestos, subsidios, que para este caso pues lo que se necesita es subir impuestos desmedidamente. Cabe resaltar además que cuando un Estado empieza a derrochar dinero en ayudas sociales, en gasto público, cuando empiezan pues a subir el gasto dentro del Estado, puestos por aquí, puestos por allá, cuando se endeuda internacionalmente, lo que sucede es que necesita subir impuestos, obviamente, necesita subir impuestos, y en este caso, como siempre decimos, los que se perjudican son los de la clase media baja, son los de la clase baja, y bueno, que sí que es cierto, los de la clase media también, pero los ricos obviamente son los que se perjudican menos, son los que se perjudican menos, y al final ellos, si tienen dinero, pues mueven sus capitales, mueven su dinero, sacan su dinero del país, sus empresas que tengan, pues invierten en otros países, yo qué sé. Es algo típico de la izquierda en este caso, la subida de impuestos, y es algo incoherente que los izquierdistas de Colombia salgan a marchar por una subida de impuestos, y es aún mucho más incoherente que los izquierdistas de Perú también se adscriban este título de las marchas en Colombia y todo este rollo, y Colombia estamos contigo y no sé qué, pero lo que ellos no saben, lo que ellos pues o saben o son muy tontos, es que ellos están marchando por una reforma tributaria, por una subida de impuestos, y es lo que acá a los izquierdistas, pues tu candidato Pedro Castillo o la señora Verónica Mendoza o cualquier socialista izquierdista que estaba postulando acá, pues sus planes socialistas conllevan mucho gasto público, y con eso decimos que se va a llevar a cabo con una subida de impuestos desmedida. Esta reforma tributaria, por ejemplo, la planteaba también Verónica Mendoza, si bien es cierto no es totalmente igual a la que propuso en este caso en Colombia Iván Duque, pero se acerca mucho. Y pues como les digo, es incoherente pues que los de acá de Perú de izquierda se adscriban a ese título, sí, Colombia estamos contigo y no sé qué, por esta subida de impuestos. Pues sean coherentes y no sean tontos el venir a decir que están a favor de estas cosas cuando
totalmente están equivocados, pues, porque uno de izquierda está y estaría feliz porque le suben impuestos a la gente. O sea, un poquito de pensamiento razonable y crítico, venga. Por otro lado, ya quitaron la reforma tributaria, algunos dicen que sí, otros dicen que no, todavía no, al parecer no hay un documento escrito que venga, que haya demostrado esto. Pero ¿por qué siguen marchando? Se dice entonces que pues no han retirado esta reforma y que Duque solo lo dijo para calmar las aguas, pero también hay gran parte de la población de Colombia que en verdad cree que Duque ya retiró esta reforma tributaria y siguen marchando, pero ¿para qué? Para que este señor renuncie a la presidencia. En este caso, ¿por qué? Porque Duque ha incumplido sus promesas con las que llegó al gobierno, que era la de reducir impuestos, la fomentación de empleo. La ineptitud en este caso del gobierno provocó todo esto, las marchas continúan, las marchas siguen continuando hasta hoy. ¿Y por qué? En este caso porque aún hay una reforma de salud que sigue en pie y que no quieren parar hasta que ésta se retire. De todas maneras, la gente va a seguir marchando, va a seguir manifestándose por todas estas muertes que hubo. Otra cosa es que se habían reportado algo de 87 desaparecidos. Y, típico de estas marchas donde se infiltran socialistas para poder echar esta culpa al gobierno de turno. Colombia en este caso está presentando una crisis política y lo más seguro es que siga en crisis durante estos próximos días, próximas semanas, y lo más seguro es que pues llegue este señor Gustavo Petro a la presidencia de la República Colombiana y se venga un gobierno socialista que deje a Colombia hundido aún más de lo que ya está. ¿Y esto por qué les afecta? Porque totalmente Gustavo Petro es peor que Iván Duque.